siguiente programa es para todos. Familias Andinas, nos complace nuevamente estar con ustedes llegando a todos sus hogares en el inicio de semana, llevándoles temas muy importantes y pertinentes para la educación de sus familias. Hoy nuevamente con Arbey Naranjo como siempre, los saludo nuevamente Arbey. Qué alegría estar con ustedes, muy contento, la gente está pegándose mucho el programa. Están reportando sintonía fuertemente. Ajá, y nos están llamando y nos están dando sus temas, sus intereses. Y por eso todos los días traemos algo nuevo. Claro, y eso es lo que nos anima a seguirles llevando a ustedes estos temas tan importantes relacionados con la salud de las familias de nuestra comunidad andina y los que nos ven a través de internet, porque estamos también en internet, Arbey. Estamos en internet y mucha gente se está pegando. Eso está muy bien así. Entonces, ¿qué tal si arrancamos con el tema de hoy? Capacidad de elección, como lo habíamos anunciado todo este fin de semana. Capacidad de elección, buena pregunta. ¿Qué es esa capacidad de elección? ¿En qué se refleja? ¿Cómo la manejamos? La pregunta es si la gente sabe elegir. Ajá. Más bien si la gente elige. Porque es que a veces simplemente la gente nos dice, yo elegí esto, y uno empieza a mirar y es presión de muchos lugares. Ajá. Entonces elegí esto o simplemente la situación me llevó a elegir eso. ¿Cuántos de nosotros esperamos a que la vida nos arrincone para poder tomar una decisión frente a algo que sabemos que tenemos que tomar? O esperamos a que otro haga algo para nosotros irnos detrásito. Se llama comodidad, es más, se llama irresponsabilidad. Porque cuando el otro toma la decisión por mí, simplemente tengo a quien echarle la culpa. Ajá. Es que fue usted el que eligió. Yo no elegí, fue usted. ¿Cómo que yo elegí? Si usted fue el que dijo que hiciera esto y esto y esto. Sí, pero ¿a quién afectó? Cuando los demás toman las decisiones por mí, muchas veces es el miedo a asumir responsabilidades. Entonces por eso necesito que los demás se justifiquen y justificarme en los demás. De esa manera me lavo las manos y no fue mi culpa. Pero tengan en cuenta, familias, que siempre el que está asumiendo la postura, independiente si elige o no elige, es quien asume las consecuencias. Sí, señor. Dicen también que toda renuncia o toda elección implica una renuncia. No podemos tener todo al mismo tiempo. Y entonces, como toda elección implica una renuncia, debo ser muy consciente de esa decisión que voy a tomar, no basándome en las vivencias de los otros, sino en mis propias experiencias. Toda elección implica renunciar. Uh-huh. Todo lo que usted quiera hacer en la vida significa renunciar a algo. Usted está en la cama, está cómodo y es hora de levantarse, significa renunciar a la comodidad. Y si no va a trabajar, significa renunciar a su trabajo. O sea, significa renunciar a la comodidad que le da su sueldo. La gente a veces simple y sencillamente le da miedo renunciar. Y cree que si no toma decisiones, no tiene que renunciar. Pero está renunciando a los logros, está renunciando al cambio. Alguna vez hablamos de la calidad de vida, está renunciando a mejorar esa calidad de vida. De hecho, las decisiones deben de ir en pro de mejorar nuestra calidad de vida día a día, no de deteriorarla. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos eligiendo y que estamos eligiendo bien? Cuando nuestra vida va mejorando, así nos estemos desacomodando. Porque recuerde que siempre desacomodarse implica un dolor y la gente tiene miedo al dolor. Uh-huh. Si yo estoy mucho tiempo sentado y me voy a parar, me duele todo. Pero si me voy a parar es porque voy para un lugar mejor. Entonces, por eso, toda elección implica una renuncia y así no quiera, está renunciando a algo, porque de una u otra manera, el no tomar decisiones, significa el decidir quedarme estancado. Pero esas elecciones también van muy ligadas con las emociones, las creencias propias de las personas, los sentimientos, lo que quiero para mi vida, si tengo claro, mis metas están bien definidas. Esas elecciones dependen en gran medida de eso. Contame una cosa, hombre, ¿vos por qué elegiste ser comunicador? Porque es algo que siempre quise, lo sentí en algún momento, veía mucha televisión, me gustaba mucho el trabajo comunitario, la comunicación implica eso, ese conocer, ese indagar, entonces creo que ese fue el motivo que me llevó a tomar esa decisión de estudiar comunicación social, periodismo. Yo quiero que las familias se pregunten por qué hay unos que eligen una profesión o la otra, unos que eligen
ser ama de casa. ¿Por qué hay gente que elige parejas complicadas y uno va a mirar el perfil y siempre se repite la historia? Yo tenía una paciente que me decía, es que a mí todos los tipos me resultan casados. Y le decía, ¿cómo que todos los tipos le resultan casados? Sí, cuando se mete con ellos, él no me dice que es casado. Entonces me decía, no, y cuando te das cuenta, ¿qué haces? Ay, es que ya estoy enamorada. Y le decía, entonces sí elegís. Hay ciertos patrones y prototipos en tu vida que te llevan a elegir. Esos elementos culturales marcan tu vida y esa continuidad. Esos elementos históricos marcan tu vida y esa continuidad. ¿Cuántas veces decimos, es que yo no me quiero parecer a mi papá o a mi mamá? Y terminamos repitiendo la misma historia y terminamos con conductas muy parecidas. Por una sola razón, porque nos dedicamos a juzgar esas conductas. Ah, pues que usted es cascarrabias. Y no se enfocan en lo que realmente quieren. En lugar de encontrar el origen. Es entender al otro en lugar de juzgar al otro. Cuando yo entiendo al otro, entonces entiendo. Le decía a un paciente nada más esta semana, le decía, si vos tenés un carro en tus manos y sabes cómo funciona y hay una parte que está fallando, entonces vos simplemente cambias esa parte. Cuando sabes que está fallando en tu madre, vos cambias eso en vos. Pero cuando simplemente renegas por el daño, terminas tan indispuesto y tan dañado como tu carro. Entonces, cuando esa parte histórica dejamos que nos afecte, es porque simplemente nos dejamos a chocar con las cosas. La parte histórica, la parte cultural. Hay gente en estos pueblos andinos, se dedican mucho, por ejemplo, al café, a la agricultura, todo esto, porque son elecciones que vienen de atrás, desde atrás. Son ideas que vienen desde atrás. Entonces, simple y sencillamente, la gente por cultura a veces no quiere desacomodarse. Ajá. Y no quiere salir de ahí. Y vos ves el hijo del señor de la finca, pero que la finca no cambia. Hay otros que eligen, no, yo voy a estudiar administración de empresa porque la finca necesita crecer. Pero hay otros que simplemente la continuidad es la continuidad. Entonces, elementos culturales, elementos históricos, miedos. Hombre, y si de pronto arriesgo y pierdo lo que tengo. Pero es que si no arriesgas, de pronto perdes lo que tenés. La falta de estima, la presión de grupo, terminan siendo nuestras elecciones, que al final no son nuestras elecciones, son las elecciones de otros, como lo decíamos ahora. Entonces, hay muchos factores externos que terminan dándole fuerza a esa elección, que a veces no es elección, sino actos impulsivos. Un acto impulsivo nunca es una elección. ¿Cuál sería entonces el secreto o la clave para yo tomar una decisión o una elección acertada? ¿Cuándo sé yo que es necesario elegir, como cambiar el camino? Lo que usted decía, salirme como de esa zona de confort. ¿Cómo sé yo que es el momento para elegir bien? Cuando dejas de funcionar para el otro y empiezas a funcionar para vos. Cuando realmente sabes qué es lo que querés. Hace algún tiempo tenía un paciente que tenía que tomar una decisión. Hay decisiones duras y hay decisiones suaves. Pero en última instancia todas traen consecuencias. No importa, todas traen consecuencias. Y a veces las más difíciles son las que menos consecuencias traen, sino que nos implican a renunciar a cosas que no queremos renunciar. Entonces ahí hablaremos de la elección costo y beneficio. Más o menos, más o menos. ¿Por qué? Yo siempre he dicho, vea, cuando van a tomar una decisión, pongan una balanza. Midan hasta la última consecuencia. Esas que creemos que no van a llegar, pero por casualidad son las que llegan. Y enseguida determinen qué es lo que más pueden asumir. Porque todas van a tener ganancias y van a tener pérdidas. En toda elección que tomen. Van a haber ganancias y van a tener pérdidas. Entonces, cuando hay ganancias y hay pérdidas, no importa la elección, vos tenés que mirar con cuáles soportas más, para saber qué vas a enfrentar. No todo lo que mires o analices se va a dar, pero es por lo menos estar preparado. Y no es el cuento ese, prepárese para lo peor, porque así va a soportar todo lo que... No, simplemente es mirar consecuencias, ponerle una balanza y de acuerdo para donde pese más lo que usted es capaz de enfrentar, tome la decisión.
pero lo que es capaz de enfrentar sin miedo a, porque ay, qué miedo, me va a tocar enfrentar todo esto, listo, pero ¿cuál es la ganancia? ¿Cuál es el costo que estoy pagando por? Es como la muchacha que dice, el marido me casca todos los días, pero si lo dejo no me va a conseguir a nadie. Listo, si esa es tu elección, problema tuyo. Pero entonces la pérdida puede que te mate. La pérdida puede ser simple y sencillamente que tus hijos van a repetir la historia porque están viendo una cultura de agresión. Entonces mira la pérdida tan grande que tenés, y si renuncias, puedes reconstruir una vida diferente. Pero tenés que tomar tu elección, no desde lo que los demás te digan, no desde el miedo que tenés, sino desde realmente lo que vos querés, que es diferente. Y tener claro que de pronto si tomo una mala decisión, la tomé fui yo, y eso me va a ayudar a crecer como persona, y tratar de buscarle también el lado positivo a ese fracaso, entre comillas, que pudimos tener. Hay una frase que por ahí un director de fútbol decía que perder es ganar. Es una cosa como muy paño de agua tibia, pero yo sí creo que a veces uno de los errores tiene que aprender a no volver a repetirlos, y a la próxima vez saber elegir y qué tener en cuenta para tomar esa decisión. Es una frase que yo uso mucho y digo que el error es una escala para el éxito siempre y cuando se aprenda de ella. Yo cometo un error y lo analizo y corrijo, sé que no lo volveré a repetir. Pero si yo tengo un error y me doy látigo por cometerlo, sé que lo voy a repetir. Porque lo único que hago es quedarme en el mismo plan. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Entonces quedo en el mismo plan. Entonces es ahí donde va la frase suya. Perder es ganar un poco. Sino que los colombianos en el fútbol nos dicen que perder eso es ganar y armamos el escándalo porque la selección colombiana no fue capaz de pasar. Ajá. Entonces, ¿cuál es el punto? Si vos aprendes de tus errores, trascendés y creces. Si vos no aprendes de tus errores, te quedas en un círculo. Cuando ahorita te preguntaba sobre la elección de carrera, el por qué, en nadie es gratis. En nadie es gratis. Algo tiene que ver con tu historia. En alguna parte, algo que viste, algo que te marcó, alguien con quien te identificaste, alguna situación. Pero lo importante es eso, que cuando se haya tomado y cuando se esté viviendo, sea algo que realmente te llene. Porque el problema no es tanto si tiene un factor cultural, histórico o esto o aquello. O familiar. O familiar. El problema es si es mi tortura toda la vida, y toda la vida me lamento por estar en un lugar que no me corresponde. Con mucha gente que terminó siendo X o Y carrera simplemente porque la mamá quería, cumpliendo los sueños de los padres. Porque yo quería estudiar eso y no pude, entonces estudia usted. O antes, que no, es que uno nacía y ya le decían que iba a estudiar, porque era el sueño del padre. Hay muchos muchachos que son artistas porque es el sueño frustrado de los padres. Hay muchos muchachos que son doctores porque es el sueño frustrado de los padres. Entonces, pero hay que ver qué calidad profesional se va a formar tomando una decisión de esa manera. no, y a veces hasta son buenos porque tienen una dependencia tan grande a esa familia que tienen miedo a fallarle. Pero por dentro tiene un infierno el berraco. Pero yo creo que una persona así algún día por algún lado tiene que estallar. O sea, Claro, claro. Eso revienta por El cualquier día lado. menos pensado, usted los ve por la calle, perdón, sin ropa, los ve andando por la calle sin ropa. Mentiras, no enloquecen, pero el día menos pensado si dicen, no más, No más. me voy a dedicar a lo que yo quiero. El día menos pensado estallan o simplemente empiezan a tener una vida de muchos altibajos. Uno ve personas muy inestables emocionalmente, ve personas muy inestables afectivamente, ve personas muy inestables laboralmente, porque realmente no se sienten felices en lo que están. Yo conozco muchos compañeros míos de trabajo que en un año pueden estar en 4 o 5 lugares, pero, y siempre vos los ves echando la culpa al trabajo. Ah, es que en ese lugar esto, es que en aquel lugar aquello, es que en el otro lugar esto. Pero uno conociendo los espacios, uno dice, no, en todos los lugares tenía garantía. O en aquel, bueno, yo no entiendo, pero en 5 más, ¿qué pasó? Cuando uno empieza a darse cuenta y a revisar, resulta y sucede que no es el lugar que son ellos, porque no están satisfechos con lo que son.
Harvey, ¿cuál sería entonces el papel de la familia para que un hijo pueda tomar una decisión acertada? Que no se metan en la decisión del hijo, porque a veces de pronto puede ser que no, yo lo oriento por este lado porque me da miedo que él tome decisiones solo y se equivoque, ¿cierto? Y eso puede ser un error. Entonces, ¿cuál sería el papel de la familia, claro, para que sus hijos puedan tomar decisiones acertadas sin la influencia muy directa de los padres? Mira, hay varias cosas importantes. La primera, hay algo que las familias, yo siempre lo he dicho y lo he dicho en varios programas, las familias tienen que entender. El niño entiende desde antes de nacer y en el momento que nace ya tiene conciencia y empieza a aprender. Y uno lo ve a diario con niños de 6 meses, 1 año, que es una máquina repetidora. Yo conozco un niño que antes del año no prendía el televisor, y al momento que estaba metiendo el dedito donde se prende el televisor, o sea, repitiendo lo que uno hacía. No sé si entendía por qué o para qué, pero lo hacía y obtenía lo que quería. Entonces, lo primero que las familias tienen que entender es la educación desde siempre. Lo segundo es, desde la educación desde siempre, la responsabilidad desde que son muy niños con cosas simples. Cosas simples, como tender su cama, organizar sus cosas, recoger sus juguetes. Otra cosa muy importante es elegir desde las pequeñas cosas. También lo tocaba en un programa anterior. Cuando son muy niños, no es qué quiere mi hijo, no. Es, hay esto o esto, dígame qué quiere. Hay esto o esto, yo quiero esto. No, entre estas dos cosas, ¿qué quiere? No quiero nada, bueno, no coma. Pero tenemos un problema muy grande hoy en día, es la cultura del no dejar que nuestros hijos sientan. Entonces, cuando no dejamos que nuestros hijos sientan, hay un autor por ahí que nos dice que a veces es bueno dejar que nuestros hijos sientan el dulce sabor del fracaso. ¿Por qué? Porque cuando ellos aprenden que también se puede perder, entonces saben que tienen que tomar decisiones desde ellos para no sentir el dolor que viene después. En cambio, cuando siempre le estamos solucionando sus conflictos, cuando estamos solucionando sus problemas, cuando uno tenía antes, hace algunos años atrás, tenía un problema en el colegio, el papá le decía, ve a ver cómo lo puede resolver. Hoy en día tienen un problema en el colegio, va el papá, la mamá, la tía, la abuela, un batallón completo allá, a ver qué está pasando con mi muchacho. Y pelean con los profesores, con los otros estudiantes, con los papás de los estudiantes, con todo el mundo. Eso se arma una guerra ya. Y resulta que hay algo muy particular, a la media hora los dos muchachitos están jugando y la mamá y el papá y todos terminan de enemigos del colegio, del plantel, de la mamá del otro y un montón de cosas, y es unas enemistades en el pueblo, la cosa más berraca, y los dos muchachitos siguen jugando fútbol y siguen ahí, y ya no se junte con él, pero es que es mi amigo, ¿cómo no me voy a juntar con él? Entonces, a veces los adultos somos los que creamos los conflictos en lugar de enseñarles a solucionar los conflictos. ¿Desde dónde? Desde esa capacidad de elegir. En esas cosas tan pequeñas como qué quieres, una aguapanela o un chocolate, y tiene que elegir, como qué quiere ponerse hoy y tiene que elegir, es muy importante porque va creando el niño el hábito de elegir para sí y desde sí y elegir bien, porque obviamente va a haber un acompañamiento. Si todos los días te vas a poner la misma ropa, ojo, esa te la pusiste ayer, ya está sucia, no es conveniente, escoge otra. Ah, que es que yo quiero esa, no puedes, escoge otra. Pero no es, no puedes, ven, yo te pongo esta. Ay, esta te queda bonita, yo te la pongo. Porque es el hábito de sobreprotección de nosotros como padres. Hay otro problema muy grande que tenemos y es que ayer me hablaban una señora de, y es que mi niño no sé qué, y es que mi niño no sé cuántos, ¿y cuántos años tiene su niño? Mi niño tiene 30 años. ¿30? Ah, pues, niño. Y es un niño. Nosotros los paisas tenemos ese mal hábito. Los paisas y los costeños por lo general tenemos ese mal hábito. Porque tratamos a la gente de mi niño. Pero es que mi niño ya está muy grande y un programa atrás hablábamos de programación neurolingüística. Entonces, si yo repito que es mi niño, ¿cuál es el niño? El que hace acciones inmediatas y no asume consecuencias de nada. Entonces, si esa programación la tengo en mi cabeza, ese discurso repetitivo en mi cabeza se convierte. Yo soy el niño de, aunque tengo la postura del adulto. Entonces, asumo lo que yo quiero, pero no las consecuencias porque ya está mami y papi que me soluciona. Entonces, es empezar a enseñarle a la gente que la gente crece. Siguiendo con este asunto del acompañamiento de los padres en las elecciones, tampoco caer en el error que yo se lo advertí. Yo le dije que no hiciera eso porque mire, entonces ahí el joven va otra vez como a
a devolverse, no, entonces, mamá, sígame usted eligiendo las cosas para yo no volver a embarrar. El juzgar, yo se lo advertí, yo le dije que no lo hiciera. El criticar en lugar de sentarse a evaluar. Venga, revisamos, ¿cuál fue su lección? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Por qué tomaste esa y no otra? Pero dejar que él vaya construyendo, pero igual dejar que él asuma las consecuencias. Te dejaste llevar por el impulso y la consecuencia es esta. Ya sabes que para la próxima no puedes, pero tienes que asumirla. Hiciste un daño, paga por el daño. Hoy en día uno lo ve mucho. El muchacho hace el daño y los papás corren a pagar. ¿Y por qué? Hay algo que se presenta mucho hoy en día incluso. Las parejas tienen conflictos con sus parejas, inmediatamente van y se refugian en las casas de los mamás. Me voy de la casa y salen corriendo por donde la mamá. Ya no aguanto más, me voy de la casa. Y entonces dejaron a esa pareja que la eligieron como si fuera una mamá y se van por donde la mamá. O los muchachos tienen los hijos y se van por donde la mamá para que la mamá se los eduque, para que la mamá los críe. Y terminan viviendo esposa o mujer, mamá, abuelo, abuela, hijos y todo el mundo en la casa de los abuelos, porque nunca fueron capaces de asumir sus responsabilidades y porque es una manera de, no es un acto, porque hay que diferenciar mucho y quiero que le quede muy claro a la gente antes de que este programa termine. Una cosa son los actos impulsivos, lo decía ahorita, y otra cosa son las elecciones. Cuando a mí me acorralan o cuando yo simplemente estoy acostumbrado a que actúe mi ser primario, ese que no me deja pensar, entonces son actos impulsivos, no hay elecciones, no hay decisiones. Cuando yo pienso con calma las cosas, las pongo en esa balanza de las que hablaba, tomo las cosas de tal manera que me llevan a crecer, son decisiones. Esa es la diferencia que las familias deben tener en cuenta y es lo que tienen que enseñarle a sus hijos. No a ser impulsivos, no a ser inmediatistas, sino a tomar decisiones desde lugares adecuados, porque eso es lo que va a marcar la diferencia entre la felicidad y la tristeza. Y recuerden que en la tristeza también se puede acomodar la gente, pero en la felicidad también pueden haber dolores. La diferencia es que cuando yo sé elegir y en la felicidad hay dolor, puedo superarlo y trascender. Bien, Arbe, ¿cuáles son las decisiones? Porque no todas son fáciles y no todas son difíciles. ¿En cuál tipo de decisiones habría que buscar como asesoría o acompañamiento para no caer en errores? ¿O usted las ve que todas las decisiones son iguales de tomar en todo el tiempo? No, yo pienso que las personas tienen que hacer una autoevaluación muy completa y sobre todo aquellas que tocan muy directamente las emociones. Porque hay decisiones donde el ser humano se puede ver nublado por las emociones. El otro día decíamos que cuando la emoción sube, baja la razón. Entonces hay algo muy importante frente a la capacidad de elección y es lo que usted acaba de decir, y es el saber escuchar. Porque es que no somos dioses ni omnipotentes para poder tomar todo, pero si tenemos la capacidad de escuchar, por lo menos la decisión la tomo desde el conocimiento. No estoy diciendo que yo voy a hacer exactamente lo que usted me dice, pero sí me estás dando una opción. Pero también tengo que saber a quién escuchar, porque no es lo mismo que yo tenga que tomar una decisión, irme donde los amigos que están peor o como yo, porque nos vamos a meter en un círculo, a tener que tomar una decisión, ir de pronto a un lugar donde sean neutros, sobre todo eso es muy importante, un espacio donde sean neutros, porque no me va a hablar ni de mi posición ni desde la de otro, sino desde la realidad. Y ya, conociendo la realidad, puedo tomar decisiones. ¿Me decís en cuál? Donde se involucra mucho esa parte emocional, porque ya no te deja pensar. Ahí entonces hablaríamos de los seres activos y no reactivos, el tema que tenemos acá. Ajá. Lo que pasa es que la gente a veces, más que activos, es proactivos, porque hay gente que es muy creativa. Hay gente que para tomar las decisiones simplemente
van antes de que suceda. O sea, si yo puedo prevenir las cosas, es decir, antes de que suceda. Si yo estoy viendo este programa y puedo aprender de él, entonces yo empiezo a tomar decisiones. Bueno, a mi hijo lo voy a educar así. Yo sé que estos cambios van a tener una crisis, sí, pero con el tiempo esta crisis va a cambiar cuando empecemos a cambiar la cultura familiar. Entonces, esa gente que nos está viendo en el programa, nuestros televidentes, van a empezar a ser muy proactivos porque van a empezar a elegir el cambio de vida, elegir una cultura de vida, elegir un montón de cosas. Pero está la otra gente, que es la que hablamos ahorita, que no es la proactiva, sino la reactiva, que toma la decisión ya cuando está contra las paredes. Y en ese caso, simplemente es un sistema de escape. Entonces, es lo que hablaba también, no es una elección, sino cómo me salgo de aquí a la pared, porque van a acribillar. Entonces, es mejor antes de, ni no durante o después de. Pues ojalá que las familias nos estén escuchando y estén tomando atenta nota de todo lo que hemos estado hablando hoy y que elijan seguir viendo nuestro programa. Ya para ir cerrando, Arbey, la importancia de ser activos y no reactivos, la ausencia de las personas de verdaderos proyectos de vida, y ya lo hemos tocado en algunos programas, y esto se relaciona directamente con el tema de proyectos de vida. Si no tengo un proyecto claro, no sé qué decisión tomar, no sé a quién preguntarle, no tengo ni idea de qué hacer. Hay una prueba muy clara de eso. Los barcos, si no tienen un timón, están a merced del viento y de la marea. Y nuestra vida no puede ser un barco a merced del viento y de la marea. Nuestro barco tiene que ser algo que nosotros guiemos. Y eso es lo que marca la diferencia. Por eso no tengamos miedo a tomar decisiones, pero tomemos decisiones sabias. Tomemos decisiones a la vez. Vamos tomando la decisión de despedirnos el día de hoy con reflexiones, una decisión no es un acto impulsivo, una decisión se toma pensando desde lo que quiero, buscando asesorías con las personas adecuadas, ser muy proactivos y no reactivos, no reaccionar de la misma manera. Me quedo sonando su frase: el error es una escala para el éxito siempre y cuando se aprenda de él. Totalmente de acuerdo. Su conclusión. Mi conclusión, simple y sencillamente, familias, que no tengan miedo a tomar decisiones. Las personas que nos están escuchando, que no tengan miedo a tomar decisiones. Simple y sencillamente, sean los dueños de su vida. Lo termino con una frase que incluso era de un paciente mío, me la robo. Me decía él que es que todos tenemos nuestros propios demonios, refiriéndose a nuestros miedos, no a otras cosas, refiriéndose a nuestros miedos, a nuestras inseguridades, a nuestra estructura personal. Y yo le decía, listo, pero no dejemos que ellos nos manejen. Nosotros debemos manejarlos en la medida en que los vamos enfrentando. No tengo más que decir. Muy bien. Familias, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por la respuesta que nos han dado. Recuerden que estamos aquí siempre para escucharlos, que sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Nos escriben a nuestro correo, nos dan los temas que quieran y aquí estamos para darles una respuesta frente a eso. Recordemos su línea telefónica para que nos llamen y nos propongan temas. Entonces, les repito, mi nombre es Arbey Naranjo, tantas veces he estado acá con ustedes y espero estar mucho tiempo. El teléfono es 301-770-8591. Cualquier cosa que necesiten o cualquier tema que nos quieran sugerir, me llaman. Simplemente, si quieren hablar, ahí estoy para ustedes. Y el correo es aupanteveandes@gmail.com. Como siempre, Arbey, es un placer hablar con ustedes de todos estos temas, un placer que la gente esté conectada ahí con nosotros todos los lunes a esta hora de la tarde-noche. Y agradecimientos también al Hotel San Juan por prestarnos este espacio para llegar a todos ustedes, a nuestro equipo de camarógrafos, y nos vemos pronto.